¿Nos dirigimos a un nuevo crash económico? ¿Y podría ser este equivalente al crack del 29? Para responder esto no se puede hacer de manera inmediata, sino que se tienen que ver las cosas en perspectiva, en muy largo plazo. ¿Qué vamos a hacer en este análisis, que es el más importante que he hecho en este canal? Vamos a hacer un análisis de muy largo plazo, empezando con el gráfico del Dow Jones, que es el que tiene más histórico, en velas semanales, mensuales, 3 meses y 12 meses. Y en cada uno de estos rangos temporales les voy a ir añadiendo gráficos que son clave para entender lo que está pasando y ponerlo todo en perspectiva. ¿Qué es lo más importante para poder responder a esta pregunta? Entender los ciclos de deuda. Y son ciclos muy largos. Lo más importante aquí es la deuda y los tipos de interés. Esto, bueno, esto al final también puede ser la liquidez y la inflación. Vamos a hablar de todo esto y vamos a tratar de situar en qué punto estamos y cómo afectará esto a la bolsa y también a las criptomonedas. No hablo más, vamos directos al análisis. Soy Alfonso Rovira. Bueno, empezamos aquí con las velas semanales, como he dicho. Empezamos con un medio plazo, medio largo plazo. Esto empieza en el 99, la burbuja.com, la burbuja financiera. Y ahora, después de esto, ¿qué pasó? Salió de aquí y entró en un canal que lleva activo desde 2009. Vemos aquí esta parte inferior del canal, que es junto a este mínimo con el COVID, que es exactamente paralelo a esta línea de aquí que junta estos mínimos con estos mínimos y estos mínimos de aquí. No es casualidad, es análisis técnico. Y hacemos otra paralela por la parte superior y vemos que también coincide más o menos con estos máximos, estos de aquí y estos de aquí. Entonces aquí, en el medio plazo, podemos decir que está en un canal que no ha llegado a la parte superior y que aquí no habría señales de alarma, ¿no? Podemos decir aquí subió, bajó y empezó otra fase alcista aquí. ¿Qué más podemos ver aquí? En el RSI. El RSI semanal nos ha avisado de la mayor parte de los crash bursátiles. Vemos aquí que hay, en esta parte de aquí, divergencias. ¿Por qué? Porque hay RSIs descendentes, máximos descendentes, y aquí ascendentes. Esto es una divergencia bajista. Nos avisó las velas semanales con una divergencia bajista en RSI de esta caída. Vemos la anterior, incluso en la del COVID, nos marcó estas divergencias con este máximo de aquí, que aquí era superior a esto, pero aquí era inferior. Si vamos más atrás, igual, máximos, este es ligeramente ascendente y aquí descendientes. ¿Y qué pasa después? Caída. Vamos aquí, 2008, también nos avisó, máximos ascendentes, máximos descendentes. Aquí, pues aquí teníamos estos máximos ascendentes y aquí estos máximos descendentes. Nos ha avisado de todos los crash bursátiles. ¿Qué tenemos ahora? De momento, nada. Está sobrecomprado a nivel semanal, pero no hay divergencias que nos indiquen que esto puede empezar una caída brusca. Estamos hablando de medio largo plazo, pero no del largo, ni del largo, ni del súper largo, que es lo que hablaremos luego. ¿Qué más podemos decir aparte de esto? Se está hablando de las repos inversas. ¿Qué son las repos inversas? No vamos a entrar en la complejidad de cómo funcionan, pero el resumen es que es una fuente de liquidez de las grandes instituciones financieras. ¿Cómo puede ser que la bolsa haya subido tanto con los tipos de interés que han subido también y con reducción del QE, o eliminación del QE? Pues porque se ha sacado liquidez de aquí, del Inverse Repo Market, estamos hablando de Estados Unidos, y esto sí que inyecta mucha liquidez en el sistema, pero tiene dos problemas. Uno, que ayuda a las grandes instituciones financieras, no a las pequeñas, y que además vemos que se está drenando y que le queda poco recorrido hacia abajo. Al ritmo que lleva actualmente, a mediados de abril podría reducirse. ¿Esto quiere decir que va a haber un crash económico ahí? No, porque hay otras fuentes de liquidez. Tenemos otra fuente de liquidez que puede venir de bajar los tipos de interés o de inyectar dinero imprimiendo dinero, ¿de acuerdo? Bueno, también podemos hablar de la deuda del gobierno, va todo relacionado, pero esto sería inyectar dinero en el sistema. ¿Qué pasaría o cuándo vendría? Pues parece que quieran drenar estas repos inversas,
y están dejando los tipos de interés en un nivel más o menos estable, cuando se drene esta liquidez de aquí es probable que la liquidez venga de otro lado. El gobierno no es tonto, va adelantado a nosotros en esto, porque lo deciden ellos. Están drenando esta liquidez y después la van a aumentar por otros lados, sea imprimiendo dinero, sea como sea, bajando los tipos como sea. ¿Qué más podemos ver? Lo que he dicho antes, que esta liquidez del repo inverso ayuda a las grandes instituciones financieras, no a las pequeñas. Vemos aquí este gráfico interesante que dice Large Banks Cash, porcentaje de los activos. El porcentaje de los activos del cash respecto a los activos de los grandes bancos en azul y el de los pequeños en rojo. Vemos que el cash en los grandes ha subido, en cambio en los pequeños está bajando. De aquí vienen los problemas que están hablando, que pueden haber problemas bancarios, pero con entidades pequeñas o medianas, no con las grandes. ¿Quiere decir esto que habrá una debacle financiera? No. Pasará lo que pasó hace un año, si pasa, que haya problemas de liquidez con los pequeños y que tengan que ser absorbidos por los grandes y que además el gobierno ponga una fuente de liquidez extra. ¿Esto qué implica? Vimos que ahí Bitcoin se comportó muy bien y posteriormente la bolsa también. ¿De acuerdo? Liquidez, o sea, esto no quiere decir, no es una repetición de 2008. Simplemente adiós a los pequeños, los grandes se vuelven más grandes y se inyecta mucha liquidez que ayuda a activos como el Bitcoin o las criptomonedas. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues lo que estábamos hablando de esta liquidez que ha ido aumentando. Esto es en dólares y esto es de un año respecto al otro. Incluso de un año respecto al otro también la vemos en fase ascendente. Vemos que la liquidez no peligra, que es la gasolina, es el engranaje que hace que las cosas funcionen. ¿Qué más podemos ver? Otro gráfico interesante de dónde sale también esta liquidez. Vemos aquí, esto es el budget, el presupuesto del gobierno, bueno, los déficits que puede tener o que está incurriendo ahora el gobierno. Esto es cero, vemos que incurre desde los 70 hasta ahora, ha estado casi todo el tiempo con déficits, con presupuestos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues ¿quiere decir esto que el gobierno va a entrar en bancarrota? No, quiere decir que está inyectando liquidez a través de aquí. ¿Por qué? Pues porque se tiene que imprimir dinero para comprar la deuda del gobierno que está en esta situación que vemos. Esto es lo que os tiene que quedar aquí es que esto es una inyección de liquidez que viene de manera fiscal, desde el gobierno, no desde el Banco Central, bueno, también porque están en colaboración, pero el que manda aquí es el gobierno. Esto lo entenderemos mucho mejor con los siguientes rangos temporales. Esto es lo que podemos decir de las velas semanales, con este análisis que llega desde el 2000 hasta la actualidad. Bueno, vemos que el S&P está en máximos históricos y, bueno, vamos a intentar entenderlo con un plazo más largo todavía. Vamos a poner las velas mensuales. Aquí vamos a inyectar, bueno, vamos a poner otros indicadores también, pero empecemos por directamente el gráfico. ¿Qué es lo que vemos aquí? Antes veíamos que el canal, estábamos hablando de un canal que era esto de aquí, ¿de acuerdo? Vemos que este canal está dentro de un canal mucho mayor. Ahora el análisis viene de los años 60 hasta ahora. Está dentro de este canal que está marcado sobre todo por estos mínimos con estos mínimos de aquí. Y si hacemos una paralela y lo ponemos con estos máximos, nos da que vemos que se va moviendo tranquilamente dentro de este canal. Llega aquí a mínimos y ahora está en un rango medio. Esto quiere decir, bueno, aquí no hay riesgo ni de rotura, ni por arriba, ni por abajo. Tan solo tenemos una línea de resistencia muy fuerte, que es esta de aquí, que está más o menos en la mitad del canal, que viene con todos estos máximos, estos mínimos, este máximo de aquí y este máximo de aquí. Esta sí que la tiene cerca. Esto podría ser una corrección importante, pero no un crack del 29. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos ver aquí? RSI. Vemos aquí, también nos avisaba en velas mensuales, esto ascendente, esto descendente. ¿Qué pasó? Corrección. De muy largo plazo, mucho tiempo, desde junio de 2029 hasta septiembre del 99, perdón, hasta el 2002. Aquí, ¿qué pasó? También vemos estos máximos descendentes aquí y que aquí son ascendentes. ¿Y después qué pasa? El crash del 2008. Y aquí también, vemos aquí estos descendentes y aquí estos ascendente.
y tiene una corrección no tan grande como las anteriores, pero también nos avisó. Vemos que el RSI es una herramienta súper útil para las grandes correcciones de la bolsa. No está aquí por tontería, es el gráfico que siempre os pongo, el indicador que siempre os pongo porque es el más importante. Hay otros, se pueden utilizar otros, pero este es el más importante para no sobrecomplicar, este es el que cuenta. ¿Qué veíamos aquí? Estos máximos descendentes, desde febrero de 2018, estos máximos ascendentes, ¿y qué vino después? El COVID. Hasta el COVID nos ha podido avisar. Claro, esto no es matemático, se estuvo desde 2017 hasta 2020 teniendo divergencias. 3 años. O sea, no es algo que digas, mañana va a haber un crack bursátil. No. Pero te está avisando de que cualquier cosa que pueda pasar en el sistema que sea más o menos importante hará que la bolsa caiga fuerte. ¿Y qué es lo que pasó? Esto mismo. Y ahora, ¿tenemos algo en velas mensuales que nos diga, cuidado? Bueno, vemos este máximo de aquí es más bajo que el de aquí, este con este, pero en realidad aquí se puede decir que respecto al último, que es este de aquí, son ascendentes y estos también. Entonces podría ser como un reinicio del RSI, o sea que no vemos cosas que nos digan, cuidado, cuidado aquí. ¿Qué más podemos ver? Vemos algo muy importante, empezamos a ver aquí los ciclos de la bolsa y de la economía, porque van juntos. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí una etapa plana, súper larga, exactamente de 16 años, que coincide con la guerra de Vietnam, una de las guerras que no ha sido favorable a Estados Unidos ni económicamente, ni en la bolsa, ni en nada. ¿De acuerdo? Esta guerra no la ayudó para nada, vimos su economía estancada por 16 años. ¿Qué pasó después? Una subida de 17 años y medio. Vemos que los ciclos son largos, cuando vemos aquí en largo plazo. Empezamos desde que rompe este rango lateral, esto son 17 años y medio hasta este máximo de aquí, y después entra en otro rango lateral que dura 13 años. Lo podemos ver, lo voy a poner aquí. Hay una figura que es con la que marco el rango lateral. Esto es un megáfono, es una figura lateral, o sea, no es exactamente lateral, sino que se incrementa, pero esto es considerado un tiempo en el que se está lateral en el largo plazo, aunque haya máximos ascendentes, pero también hay máximos descendentes. ¿Cuándo sale de aquí? En este momento de aquí. Y aquí es donde podemos considerar que empieza otro ciclo alcista como los anteriores y esto lleva 10 años y medio. Aquí no vemos alarma tampoco. Podríamos discutir que esto en realidad no es lateral del todo, sino que en realidad empieza a correr antes, que empieza a correr aquí. Si empezara a correr, contamos que empieza a correr durante el COVID, que ya sería ponerlo un poco con pinzas, pero tendríamos aquí son 15 años. Lo que pasa es que si tomamos esta medida desde mínimos, aquí también empieza un poco antes, o sea, sería más de 17 años y medio, y ya no sería totalmente comparable eso. Aún nos quedarían por lo menos 2-3 años de fase alcista si comparamos con los ciclos anteriores. No hay alarmas todavía de momento. Volvemos a poner esto así, que no nos moleste la visión del gráfico. ¿Y qué más podemos ver aquí? Vamos a ver esta parte de aquí. Lo pondré más en grande. Esto es la inflación. La inflación, nos centramos en Estados Unidos, estamos en el Dow Jones, es el único gráfico con el que tenemos tanto histórico y además es la economía que manda todavía, aunque ya tiene a China ahí en el cogote. Y en muchas cosas podríamos considerar que China es la que manda ya. Pero, ¿qué tenemos aquí? Hemos llegado a una inflación del 9,1%. Hacía muchísimo tiempo que no teníamos inflaciones similares. Las anteriores que fueron similares vienen en los años 80. Y es por esto que se está comparando el ciclo actual con los años 80. ¿Qué vemos aquí? Vamos a analizarlo concretamente. Una inflación que ha subido hasta el 9,1%, pero después ha entrado a controlar. Se ha pasado a controlar. ¿Qué pasó en los años 80? ¿Por qué se estaba comparando? Pues que en los años 80 llegamos a tener 3 olas inflacionarias que nos llevaron a un máximo por encima del 14%. Aquí pone 13,5%, aquí está un poco más arriba, son fuentes diferentes, pero vemos, es una inflación similar. Fue una inflación superior a la de ahora. Se podría decir que es porque se ha actuado bien desde la Reserva Federal, desde el gobierno, o se podría decir que no. Esto ya es otro análisis. Pero tenemos estas 3 olas inflacionarias, que esta ya era del 6%, es superior a lo que tenemos ahora, y que duraron 10 años.
O sea, ahora tenemos que esto de aquí podría ser una de estas olas o que se hubiera acabado. Esto lo iremos analizando ahora siguiendo a futuro. Vale, pero sí que vemos que los años 80, esta ola de aquí se parece un montón a la que tenemos ahora y que ha seguido los ciclos anteriores subiendo y bajando. ¿Se puede comparar los años 80 con lo de ahora? Porque se decía que se quería hacer como Paul Volcker, que era el responsable de AFET en esos momentos, que lo que hizo es subir los tipos de interés hasta un 20% de manera drástica, como vemos aquí, en el año 81. ¿Y qué pasó entonces? Pues que esta parte de aquí la inflación bajó. Y se decía que ahora sería lo mismo. Pero escuchad, es imposible con los niveles de deuda que se tienen ahora. No son para nada comparables. Los años 80 son cero comparables a la actualidad. Cero. Cero, cero, cero. ¿Por qué? Pues porque la deuda actual de Estados Unidos es alrededor del 130%. ¿Y qué deuda tenía entonces? Un 30%, menor del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que si se subían los tipos de interés a un 20%, el gobierno no lo pagaba a nivel de consecuencias. Ahora sí, imaginaos que se suben los tipos de interés a un 20% de golpe con una deuda superior al 130%. Eso sería una debacle sistémica que arrastraría a todo el mundo. No son comparables y aunque se han subido mucho, no se han subido nada. O sea, se han subido porque estábamos en cero y se han subido hasta el 5,25 que estamos ahora, pero entonces se subieron al 20%. Eso no se puede hacer ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues que en estas fases laterales no quiere decir que no haya correcciones. Aquí hubo, por ejemplo, una corrección del 45% en octubre del 72. Bueno, que empezó, podríamos decir, aquí en noviembre del 72 hasta enero del 75. O sea que aquí podría haber una corrección llegando aquí, por ejemplo, que fuese una corrección desde 46.000 hasta los 30.000 o incluso un poquito superior hasta los 26.000. Esto sería un crash, pero no sería un crack del 29. ¿Pasará o no? Seguimos analizando, seguimos mirando hacia futuro a ver si hay más cosas que nos puedan dar información para decirlo. Vamos a las velas de 3 meses. Ahora ya aquí nos vamos a analizar hasta la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Ahora aquí vamos aumentando el rango temporal de manera drástica. ¿Qué más vemos aquí? Pues añadimos un ciclo ascendente anterior, que es este aquí, 17 años. Vemos que este también era muy parecido. Y el de ahora estamos en 10 años y medio. Ya hemos discutido que se podía variar si contábamos desde mínimos, pero incluso así estamos lejos de esto. Empezamos a ver que todo esto funciona como un reloj, un engranaje sincronizado en el cual no hay muchas herramientas. Lo que pasa es la deuda, tipos de interés, la inflación. No hemos hablado de muchas cosas y esto es la clave que lo mueve todo. Así que esto es lo que estamos intentando entender. ¿Qué más podemos ver ahora en este gráfico? Pues que el canal que decíamos antes, en realidad, viene, que era este de aquí, que empezaba en el 79, podríamos decir, era este canal, está dentro de otro canal todavía más largo plazo, también ascendente, que es este de aquí, marcado por este máximo, bueno, perdón, por este mínimo, con este mínimo, hacemos una paralela y ponemos este máximo, vemos que desde antes de entrar en el siglo de 1900, ya estábamos dentro de este canal ascendente. Aquí estamos en la parte superior, vemos aquí este punto medio que es marcado por estos mínimos, máximos, máximos, mínimo. Vemos que esto es una resistencia muy importante y que ahora está por encima, como en esta parte de aquí. Todo este tiempo aquí estuvo por debajo, pero siempre dentro de este canal. ¿Quiere decir que ahora tengo que volver debajo como estaba aquí? No, vemos que aquí se mantuvo mucho tiempo por encima. Entonces, ¿tenemos riesgo aquí? No, porque ha roto esta resistencia y le queda un largo trecho hasta esta parte superior de aquí. También podríamos decir que esto se puede mover aquí y entonces le queda menos recorrido. Pero, en realidad, la resistencia más fuerte sería aquí. ¿Qué más podemos ver? Si vamos al RSI de 3 meses, también tenemos algo que nos da información. Tenemos aquí divergencias bajistas que empiezan aquí en el 55 y aquí
bueno, hasta aquí en el 62 y aquí parecía que se tenía que dar la vuelta, pero rompe, ¿de acuerdo? Y se dirige a otros máximos. Y es después cuando empieza a corregir. Ahora, esto se parece. Y hemos llegado justo hasta este punto de resistencia. ¿Quiere decir que se dé la vuelta? No, porque podría pasar como aquí. Y desde que rompe hasta el máximo son 2 años y medio. Veremos ahora lo que sucede. Vamos a seguir analizando para ver hacia dónde nos dirigimos. Pero ¿qué podemos decir de esta época? Volvemos a la inflación. ¿De acuerdo? Tenemos esta inflación que hemos visto antes y ahora lo compararemos con la otra época inflacionaria que hemos tenido, que fue después del crack del 29, a partir de los años 40 estaba en negativo, empezó a subir y llegó aquí en el año 42-43 a casi un 15%, alrededor de... bueno, aquí tenía un 10%, también depende de la fuente, aquí lo tenemos por encima, ponemos más grande, tenemos que aquí llega hasta el 13%, el pico. Fueron olas inflacionarias también, 3, igual que en los 80, y aquí tuvimos que bajó desde el 13 hasta el 0% de inflación. Como está pasando ahora, no sé si bajará hasta el 0 o no, pero de momento sigue su camino descendente y tenemos que la FED aún no ha bajado tipos. Pueden venir la inflación por otros lados, ¿no? Pues por conflicto armado, a nivel de transporte nos puede salir más caro y que esto haga subir la inflación en un momento determinado y crear a lo mejor otra ola o empezar a ser el inicio de otra ola. Que tuvieran que imprimir más dinero, que eso también puede crear inflación si esto llega al sistema. Pues bueno, tenemos estas 3 olas inflacionarias. Por aquí podría parecerse a esta parte de aquí. ¿Tendremos otra ola inflacionaria? No lo sabemos, pero ¿es comparable este periodo? Veamos la deuda, que decimos que es lo que nos ha hecho decidir de que no era comparable en los años 80. La deuda actual 130% y la de entonces tuvo un pico del 120%. Deuda gubernamental. Aquí sí que se parece muchísimo más. Este ciclo es mucho más comparable al de hace 100 años. ¿Qué pasó? Bueno, podríamos decir lo que pasó aquí, que en realidad aquí se ha imprimido dinero, aquí en vez de imprimir dinero, bueno, que también, pero lo que se hizo es confiscar oro y después subir el valor del oro, el gobierno se confiscó el oro y después le subió el valor de venta a $35. ¿De acuerdo? Ahora no hace falta hacer esto, ¿por qué? Pues porque tenemos que los bancos centrales pueden imprimir libremente, no te van a confiscar el oro probablemente, que a veces ha salido esta voz de alarma, no te lo van a confiscar porque tienen otras herramientas y no hace falta confiscar, que es más agresivo. Te pueden imprimir, que te parece que es inocuo, pero en realidad te está devaluando el dinero, le está dando dinero al gobierno. ¿Qué más podríamos decir así a largo plazo? Que después de la Segunda Guerra Mundial, a ver, esto nos llevó a una fase en la que Estados Unidos pasó a ser el líder mundial. A partir de ahí, con la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos fue el que produjo y proveyó más armas al mundo durante esa época, en Europa concretamente, y después fue el que más participó en la reconstrucción, el que más beneficiado salió en la reconstrucción. También esta guerra sí favoreció mucho a Estados Unidos, que pasó a ser el rey. Hasta entonces era Inglaterra. A partir de aquí pasó a ser Estados Unidos. ¿Y qué pasó más? Pues como pongo, es un semipatrón oro que estaba ligado al dólar. Todo estaba ligado al dólar, todo pasaba por el dólar a partir de que empezó Bretton Woods, que fue en el año 44, que fue el nuevo orden mundial. Vemos aquí que hay un nuevo orden mundial. ¿Se podría parecer esto ahora? Vemos que China está subiendo mucho en el mundo. Puede ser que le está disputando esta supremacía a Estados Unidos. ¿Va a pasar el líder indiscutible? Todavía no lo sabemos. Tenemos que ver un poco más de información que la pondremos en el último análisis en las velas de 12 meses. Pero, ¿qué más podemos decir aquí? Pues bueno, que este Bretton Woods duró hasta el año 71, que Nixon acaba con Bretton Woods para poder imprimir a placer. Porque ¿qué pasó en la guerra de Vietnam? Que Estados Unidos, todas las monedas están ligadas al dólar, el oro está ligado al dólar y Estados Unidos empezó a imprimir dinero a mansalva para financiar su guerra. Entonces, en ese tiempo, los gobiernos dijeron, oye, yo no quiero, el dólar no vale esto que me están diciendo porque no paran de imprimir. Era intercambiable cada moneda a dólar y a oro, dijeron, dame mi oro. El oro empezó a fugar de Estados Unidos, se tuvieron que tomar medidas y lo primero que hicieron es desligarlo y empezar a imprimir a mansalva sin afectar al oro o a otras cosas. ¿Qué más podemos ver? Pues bueno, que este ciclo de inflación
Otra cosa más, volviendo a la inflación, dura 11 años. Este aquí duró 10 años. Si fuera así, esto que nos ha pasado antes solo acaba de empezar y nos faltan otras horas inflacionarias. ¿Podemos saberlo esto ahora? Todavía no. Vamos a analizar las velas de 12 meses que nos van a dar la clave, la salsa secreta que nos va a permitir entenderlo todo para que habléis con propiedad cuando alguien os diga nos dirigimos a una crisis o no, será una recesión suave o es que esto es un crash económico mundial en el que todo se hunde. Vamos a analizarlo ahora y vamos a entender la clave que nos va a dar la respuesta a esto que estamos hablando. Vamos a ir a las velas de 12 meses. Antes de empezar con el análisis, por favor, si os está gustando el análisis, suscribíos, compartid y dadle al like, si os gusta. Y si no os gusta, pues le dais al no like, a lo contrario. Pero una cosa que os quiero decir, ruta de la seda, número 2. La gente que me conoce un poco sabe que soy muy viajero. El tema de vivir de la inversión me permite vivir donde quiera, viajar donde quiera y bueno, eso es lo que hago la mayor parte del año. Empiezo una ruta ahora, que es la ruta de la seda, que me va a llevar en moto. Normalmente viajo en bici, esta vez lo hago en moto. África lo hice en moto y en bici, esta vez toca la moto. Voy a ir hasta Pekín o hasta Vladivostok, ¿de acuerdo? Depende de cómo esté la situación con Rusia, llegará hasta ahí. Podéis ver, tengo también redes sociales de viaje, es algo más que un viaje, lo podéis ver en el perfil. Aquí mío está el blog, que en el blog también sale pues información mía y de la parte de viajes y también el enlace a Instagram, ¿de acuerdo? Instagram es lo que estoy más activo cuando viajo y aquí veis el último viaje que fue a Japón en bicicleta, que fue este año pasado, viaje de 4 meses y aquí iré colgando el tema de viaje. Quitamos esto de aquí. ¿Esto qué implica? Pues que no voy a hacer análisis semanales como estaba haciendo hasta ahora. Intentaré hacer análisis por lo menos cada 2 semanas. Eso me comprometo a hacer análisis de vez en cuando. Antes los hacía una vez al mes, después he pasado una vez a la semana, ahora probablemente esté entre medio. ¿De acuerdo? Pero os iré haciendo los análisis desde lugares remotos. Empiezo por Argelia. Bueno, ¿veis el mapa de aquí atrás? Pues esto, no sé si se ve bien, pero hay puntos verdes de donde he ido y donde no. La ruta de la seda la he dejado siempre libre para poder hacer esto. Y como es cortita, la empezaré por Argelia, ¿de acuerdo? Y de ahí pasaré Túnez, después vuelvo a Europa, Sicilia, pasaré por Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, los Tanes, pasaré por Mongolia y acabaré en China y Rusia, si puede ser, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos ahora a las velas de 12 meses y aquí, como digo, vamos a entender la salsa secreta de todo. Todo esto de aquí ya lo hemos analizado. Ahora vamos a abrir esto de aquí. Este gráfico es súper importante. Todo lo que os he ido explicando, antes, si empezáis a analizar las velas semanales, las tenéis que entender. Cuando lo entendáis, pasáis a las velas mensuales. Bueno, ahora ya habéis llegado aquí, entiendo que ya lo habéis hecho. Después, a la 3 meses. Para llegar aquí tenéis que haber entendido muy bien todo lo que os he explicado, porque estos son pocas herramientas, pero que dan la clave de todo. Vamos a ver aquí. ¿Qué vemos aquí? Este análisis empieza en 1920 hasta el 2020. ¿Qué vemos aquí? Esto, naranja, son los tipos de interés. Y esto de aquí es la deuda total del gobierno, en este caso americano. Vemos que esto nos da un ciclo donde los tipos de interés llegaron a cero posterior al crack del 29, al principio de los años 30, que después subieron sin parar hasta los años 80, con Volcker, como hemos explicado antes, vamos viendo todo lo que hemos explicado, que llegó al 20%, y después han vuelto a bajar hasta el 2008, que llegó al mínimo. Entonces aquí vemos que a nivel tipo de interés está el 2008, es lo que sería equivalente al crack del 29. Después que vemos, por eso, que hay una subida y otra bajada que viene por el COVID. Perdonad, necesito un poco de agua. Pues bueno, estos gráficos los da Lynn Alden, tiene un canal que es brutal, en los cuales con ella se puede llegar a entender muy bien estos ciclos de largo plazo. Vemos que a nivel tipos de interés, esto es un ciclo perfecto, un ciclo de 80 años, más o menos 80 años. Es una borrada de largo, pero esto es la clave de todo. Los tipos y otra cosa que ahora analizaremos, la deuda. Aquí tenemos la deuda total, que pasó en esos años y llegó a más del 250%.
Y después, cuando los tipos empezaron a subir, la deuda empezó a bajar. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que están haciendo ahora, quieren bajar la deuda, están subiendo los tipos. Ahora tenemos que los tipos ya están aquí en el 5,25, o sea, podríamos estar en esta época de aquí. Ahora lo veremos mejor en otros gráficos. ¿Y qué ha pasado con la deuda? Pues que después ha subido con locura hasta casi un 400% y con el COVID ha vuelto a subir hasta aquí. ¿De acuerdo? En porcentaje respecto al PIB. O sea, aquí tenemos que esto podría ser equivalente a esto, pero el COVID ha hecho que vuelva a subir. Tenemos un doble, no es un doble techo, sino una doble subida de deuda y que ahora, ya veremos más adelante, está empezando a bajar, pero se tiene que diferenciar entre la deuda pública, o sea, la del gobierno, y la privada. Y esto es lo que veremos un poquito más adelante. Bueno, ahora mismo, de hecho. Vamos a subir este gráfico de aquí y este de aquí. ¿Qué nos dice este gráfico de aquí? Bueno, no era un poco más grande para que se pueda leer bien. 1. Este de abajo nos desglosa la deuda. Tenemos, desde aquí lo vemos mejor, vemos aquí la deuda en naranja, que es la no federal, la que no es del gobierno, y en azul la del gobierno. Vemos que están separadas y desfasadas. Sabemos que es un ciclo perfecto de máximo a máximo y este parece que todavía no ha acabado porque este sí que parece que la deuda no federal sí que se ve que ha llegado a un máximo y que está descendiendo a pesar del COVID, que tuvo un pico pero parece que está volviendo a bajar. No pasa esto con la federal, puede ser o sea, el movimiento de fondos sigue siendo alcista cuando este parece que empieza a bajar. Es lo mismo que pasó aquí, en los años 30-40, que la deuda privada llegó a un pico, que esto lleva a una contracción económica enorme, y entonces esta deuda, ¿cómo se arregla? Pues se arregla cerrando empresas, desaparece su deuda, lo que implica impagados, pero también se arregla a través del gobierno, que endeudándose él, hace que empiece a rodar la rueda económica. Vemos aquí, cuando empieza a subir, a partir del crack del 29, veíamos que tenía una deuda diminuta, y a partir del crack del 29 empieza a subir, y después mucho más a partir de los años 40, con la Segunda Guerra Mundial también, para financiar la Segunda Guerra Mundial y la producción de armas que tenía Estados Unidos, llegando hasta aquí, hasta un 100, como hemos dicho, aquí llega a un 120% aproximadamente, que es un poco inferior a la que teníamos ahora y parecida, o sea, a la que hemos llegado de pico y parecida a la que tenemos ahora. O sea, la deuda del gobierno no está tan elevada como había llegado a estar la deuda privada. Pero ahora vemos que la deuda privada ha entrado en esta fase alcista y la deuda del gobierno parece que tiene que seguir subiendo para que esto siga bajando, porque sigue estando muy elevada en Estados Unidos. ¿Qué más podemos ver aquí? Pasamos al gráfico superior y aquí vemos otra vez los tipos de interés que suben y llegan a cero, y ahora sí que ya lo tenemos en este punto que está ahora, ya en fase ascendente, en esta zona de aquí, y vemos dos cosas más. Una, la línea azul, que es la base monetaria, que aquí la tengo definida. La base monetaria está constituida por la suma del dinero legal en manos del público, billetes y monedas, y sobre todo las reservas bancarias, que son a su vez la suma del dinero en manos de los bancos y los depósitos de estos en el Banco Central emisor. Disculpa. Tenemos que esto ha subido muchísimo. ¿Por qué? Para que no haya un crack como hubo en el 2008, se suben las reservas, como también pasó en los años a partir del crack del 29. ¿De acuerdo? Este es un punto importante. Hay más reservas que entonces. Perdón. Hay muchas más reservas que entonces. Y vemos otra cosa que también marcó mucho y que parece que se parece un poquito más a entonces, que son las barras grises verticales, que representan el déficit del gobierno, que lo hemos dicho antes. Aquí el déficit del gobierno llegó hasta un 40%. Una burrada. Ahora ha subido mucho. De hecho, es el máximo desde entonces y ha llegado a un 15% solo, entre comillas, comparado con entonces. No es tan grande, aún tienen margen ahí para aumentarlo, pero vemos que es récord histórico desde los años 40.
Y vemos que esto también se puede parecer pico, semipico, semipico, otro pico aquí. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos cada vez más información, como podéis ver. ¿Y esto por qué lo estaba explicando? Porque nos da otro dato. Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque, como vemos aquí, nos divide las fases en las que nos encontramos. Vemos esta fase de aquí, en la que lo que gobierna es fiscal dominance, es dominancia fiscal respecto a la monetaria. La fiscal es la que viene del gobierno y la monetaria la del Banco Central. Vemos que esta fase de aquí, que se parece a la de ahora, es una fase de dominancia fiscal. Ya hemos visto que el gobierno está obligando a imprimir dinero con estos déficits. Después, cuando se sale de aquí, se pasa a una fase de dominancia monetaria del Banco Central. Estamos cerca de ello, estamos casi entre medio, ¿no? Podríamos estar en esta, como hemos dicho, en esta fase de aquí, los 40, 50, incluso hasta los 60, que pasamos de dominancia fiscal a dominancia monetaria. ¿Cuándo pasaremos a dominancia monetaria? Cuando las deudas se hayan reducido. Que esperemos que sea pronto, pero de momento no lo veo así, ¿eh? ¿Qué más podemos ver? Otro gráfico importante que nos ayudará a entender esto que estamos diciendo también. Volvemos a situar los tipos de interés y ahora aquí tenemos la deuda total también, pero respecto a M2, otro punto clave que introducimos, la liquidez. M2 representa la liquidez. Vemos que la deuda respecto a la liquidez sí que ha bajado muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Pues ¿cómo ha bajado tanto? Pues con el QE, impresión de dinero del Banco Central, y en estos años de aquí, que también bajó mucho, se confiscó el oro, se devaluó el oro, bueno, la moneda, perdón, con lo cual se revalúa el oro y el gobierno tuvo una inyección económica por ahí y también se imprimió dinero posteriormente. Vemos aquí que otro punto clave que es diferente a los anteriores, la liquidez que se ha inyectado en el sistema y va a seguir inyectándose. Aquí ya llegamos a puntos parecidos a esto aquí. Probablemente tiene que seguir bajando. Entonces, bueno, con todo esto, ¿qué hemos visto? Pues que Estados Unidos, la época, como resumen de esto que hemos visto hasta ahora, después analizaremos otra cosa, lo que se parece más es la época post-crack del 29, el crack del 29 sería el 2008, pero tenemos más deuda que entonces no es del todo comparable. Pero hay que tener algo en cuenta, estos ciclos económicos vienen con un cambio de poder en el mundo, con un nuevo orden mundial normalmente. Anteriormente fue Inglaterra el que dominaba, como he dicho, pasó a ser Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está siendo disputado y lo que podemos hacer es comparar con lo que pasó en Inglaterra entonces, que lo vamos a ver con este gráfico de aquí, para ver si es comparable con lo que está teniendo Estados Unidos ahora. ¿De acuerdo? Y así podemos ver qué le pasó a Inglaterra entonces y qué le podría pasar a Estados Unidos ahora. Este gráfico es mucho más antiguo, habla de la deuda del gobierno de Inglaterra, que tuvo estos dos picos, uno en las guerras napoleónicas y otro en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Como vemos aquí, se llegó a un pico de deuda impagable y Inglaterra tuvo que tomar medidas. ¿Qué hizo ahí? Devaluar la moneda. Dejó flotar la libra libremente en esta época de aquí ¿y qué pasó? Pues que fue una manera que se devaluara completamente la libra, pero a la vez permitía volver a engranar el sistema. No tienes opción, has perdido tu poderío, ahora es Estados Unidos, pues lo que tienes que hacer es volver a ser competitivo. ¿Y cómo se hace? Devaluando moneda, imprimiendo dinero, que al final viene a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vemos? ¿Es comparable? ¿Va a hacer Estados Unidos lo mismo? Bueno, esta deuda de aquí de Inglaterra era bastante más elevada que la de ahora de Estados Unidos, incluso la de la Primera Guerra Mundial, que llegó a un 180%. Entonces tenemos que Estados Unidos podría estar en un punto así. Puede ser que le quede todo esto, o puede ser que lo arreglen en el camino y que le dispute la supremacía que le está disputando China, ¿no? Esto no lo sabemos. Lo que sí que sabemos, lo que sí tenemos claro, es que esto Estados Unidos lo va a arreglar devaluando la moneda, imprimiendo mucho dinero. Estamos hablando en muy largo plazo, no en el corto. Estamos hablando del largo.
Esto podría querer decir que Estados Unidos en el corto plazo puede, en el largo plazo, puede tener que imprimir muchísimo dinero para arreglar esto como hizo Inglaterra entonces, para arreglar la deuda total. Inglaterra aquí lo intentó, no pudo porque vino otra guerra y lo tuvo que hacer después. No tiene que ser un proceso parecido, no tiene la equivalencia de Inglaterra, pero tampoco la del crash del 29 donde Estados Unidos pasó a ser la primera potencia. Estamos en un punto intermedio. Tenemos que ver cómo maneja Estados Unidos esta situación, si pasa a ser la nueva Inglaterra o si consigue mantener el poderío económico, industrial y militar para seguir siendo el jefe del mundo. Entonces aquí nos viene otra duda. Cuando hizo esto Inglaterra, ¿qué pasó con la bolsa? Si estuviéramos en el caso que Estados Unidos es como Inglaterra, ¿qué vemos aquí? Que desde que Inglaterra devalúa su moneda, ¿qué pasa con la bolsa? Que sube en precio. Desde los años 50 hasta ahora, una subida imparable, vemos que se acelera muchísimo. Y dices, ostras, pero no tendría que haber un crash bursátil. No es lo mismo cuando peta la deuda privada que cuando peta la deuda del gobierno. La deuda del gobierno quiere decir devaluación del dinero. ¿De acuerdo? El gobierno no va a entrar en impagos, va a imprimir dinero. Es lo que va a hacer. Es lo que pueden hacer, es lo que saben hacer y es lo que harán. ¿De acuerdo? O sea, lo tenemos que tener claro. El gobierno va a imprimir dinero a mansalva. ¿Y qué pasará con la bolsa? Si lo vemos a largo plazo, esto hace que sea alcista. ¿Quiere decir que no venga un crash de más corto plazo ahora? No. Pero estamos en una tendencia que probablemente va a acelerar las subidas bursátiles. ¿Porque sube la bolsa? No, porque se devalúa la moneda. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Ahora hemos hablado del anterior líder que era Inglaterra, hemos hablado de Estados Unidos y ahora podemos ver proyecciones de largo plazo. Bueno, esta de aquí, antes de hablar de China, que es de quien voy a hablar, vemos la proyección gubernamental de lo que pasa con la deuda y la proyección que tienen de la deuda de Estados Unidos. Estos son proyecciones de entes gubernamentales. Esto se hizo en 2023. ¿Y cuál era la proyección del incremento de deuda? Pues que llegaría hasta estos puntos en 2050, hasta el 200%. O sea, están proyectando que pase como pasó con Inglaterra entonces. Esta es la proyección oficial. No se le ha dado mucho bombo, pero es súper importante. Te están diciendo lo que piensan hacer con esto. Subir la deuda, imprimir dinero y después imprimir más dinero para intentar devaluarla. Ahora se tienen que resituar. Pero la deuda va a seguir subiendo durante un tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? China. No, vamos a analizar primero, antes que China, lo que es la deuda privada. Hemos visto que la que lleva a un crash económico es la deuda privada, no la del gobierno. La del gobierno lleva a inflación, a devaluación de la moneda, pero puede hacer subir la bolsa y no te representa un crash económico tan duro para la sociedad a nivel de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Eso es la deuda privada. Entonces, hemos visto que hay que estar más preocupados por la deuda privada en este nivel para compararlo con un crash del 29. Entonces, vamos a ver la deuda privada a nivel mundial. ¿Qué tenemos? Estos de finales de 2022 se tendría que actualizar, muchos habrán aumentado, otros no. Tenemos que, nos va a sorprender ver los países que tienen más deuda privada. Suiza es el primero, 270%. Suecia, 268%. Holanda, aquí ya estamos de Europa, 232%. Francia, 228%. Corea, 225%. Y China, 220%. Y con un ritmo estratosférico de subida. China sí que está subiendo. ¿Cómo vemos el ritmo que está llevando China? ¿Nos tenemos que preocupar por estas de arriba o por China? Bueno, y Estados Unidos aquí en un 150%. Hay otras fuentes que le dan bastante más arriba, como podemos ver aquí, que está en el 217 también, igual de preocupante, pero entra en una fase descendente. ¿Qué está pasando con China? Veamos la deuda de China, la evolución de la deuda china y de algunos de estos países que hemos estado hablando. Japón, 186% de la deuda privada, la del gobierno está alrededor de 250%. Japón tiene deuda en todo, o sea, cuidado con Japón también. Pero ¿qué vemos en la deuda privada? Que Japón la ha reducido desde los años 90, esto fue la década perdida de Japón, la primera década perdida, pero han conseguido bajar la deuda privada, ¿de acuerdo? A costa de subir la deuda pública también, todo se tiene que decir. Pero es que es la solución que hay.
¿eh? No siempre es un crash como hubo entonces, sino otros, un estancamiento de la economía para ir reduciendo la deuda privada y la deuda pública ir subiendo y devaluando la moneda. ¿Qué más tenemos? España en el 2008 llegó un 230%, pero ¿qué ha pasado desde entonces? La deuda privada ha estado bajando. Ahora está alrededor del 150%, 146% para ser exactos. Tailandia, bueno, tuvo lo mismo. Y otro, el que nos interesa, es China. ¿Qué ha hecho China? Tenía una deuda privada del 110, muy inferior a la de España en el 2008, pero ahora ¿qué está pasando? Parece que esté desfasado. El ciclo de España sea el mismo que el de China ahora. Ha llegado a una deuda insostenible a nivel privado. Esto es lo que estamos viendo en China. ¿Qué está pasando en China? Lo estamos viendo. Hay una deuda privada disparada tanto de las personas como de los bancos en particular. Cuesta ver la información china, no son muy opacos, pero vemos que China sí se parece muchísimo más quizás a lo que tuvimos en el crack del 29. China sí, ¿por qué? Porque la que tiene disparada es la deuda privada. ¿Y qué pasa con la deuda pública? Pues bueno, que se han dado cuenta, evidentemente, y la están subiendo. Siempre se decía que China tenía una deuda minúscula, como la tenía Estados Unidos en el crack del 29. China, antes de 2014, tenía una deuda por debajo del 40% y ahora la han subido hasta el 71,5% en un tiempo bastante corto. ¿Cuál es la proyección? Pues que va a seguir subiendo. Porque ellos saben, ahora tienen que arreglar el problema que tienen económico, que ese sí que es deflacionario, como fue cuando revienta, ese es deflacionario, pero ellos tienen herramientas. Una es la deuda del gobierno y la otra la máquina de imprimir dinero. Así que, ¿qué van a hacer ahora? Probablemente, bueno, los tipos de interés. ¿Qué van a hacer ahora? Probablemente bajar tipos, imprimir una o la otra o las dos y subir la deuda estatal. Esto es lo que está haciendo China. Así que, ¿qué sacamos como conclusión de esto de aquí? Que donde hay que tener los ojos más atentos es en China ahora mismo. Yo pienso que China ha tomado un rol muy importante a nivel geopolítico y a nivel económico, pero ahora le toca a costa de este precio que hemos visto, ¿no? Tiene una sociedad que también ha avanzado muchísimo, pero ahora tiene que volverse a poner en lugar. Es como, ahora estamos como en un reseteo, lo hemos visto. Hemos llegado, si volvemos a ver las curvas de tipos de interés, hemos llegado al cero. Es el final de un ciclo de 100 años, de 80 a 100 años. Hemos llegado al final de ese ciclo en Estados Unidos y ahora se podría decir que está llegando China. Entonces estamos en un reinicio de 80 años. Es súper importante, súper impactante entender esto. No son crisis de corto plazo, estamos en una crisis de muy largo plazo. En una posible crisis de muy largo plazo, que no quiere decir, como hemos visto, que reviente el mercado americano bursátil, sino probablemente todo lo contrario. Puede tener correcciones fuertes de un 40%, como hemos visto, 45%, pero no es un crack del 29%. China, vemos que sí, y si lo vemos en el gráfico, este es el gráfico de las 50 empresas más importantes de China, vemos que China ya está en esta fase correctiva, ha corregido ya un 50%. Va a ser una repetición del crash del 29, que se redujo muchísimo más si vemos la bolsa en esos años. Vemos aquí la corrección fue en el crack del 29 de un 90%. Si China sigue lo mismo, le queda mucho recorrido. Pero ¿qué pasa? Que todavía tiene mucho margen de deuda, puede bajar los tipos y puede imprimir mucho dinero. ¿Y cuál es la ventaja mayor? Que ya han visto lo que ha pasado otras veces y cómo se arregla. Entonces, dudo que tengamos un crack del 29, pero sí vemos que en este gráfico ha roto esta tendencia alcista y aquí incluso ha roto este soporte importantísimo de este mínimo con este mínimo. Hizo un retesteo y ha vuelto a bajar. Sigue bajando. Y no tenemos unas divergencias importantes. Bueno, en el semanal se puede decir que esto empieza a subir y aquí empieza a bajar. Puede haber un rebote, pero no las tenemos en plazos más largos. ¿De acuerdo? Vemos que a nivel de 3 meses sigue bajando. Velas de 3 meses sigue bajando. En velas de un mes sigue bajando. Y todavía no hay divergencias a menos que se dé la vuelta aquí. Si, como hemos visto, el nivel semanal nos está diciendo que se puede dar la vuelta, si esto hiciera aquí, esto, y además está en un soporte importantísimo, que es esta línea que junta estos máximos, este máximo, este máximo, este mínimo y este mínimo, esta es una línea de soporte importantísima. Si esto se diera la vuelta hacia aquí, ¿qué pasaría? Pues que estaríamos marcando divergencias no solo semanales, sino también mensuales. Entonces,
ojito, muy atentos aquí, muy atentos a ver qué pasa en China, ¿de acuerdo? Es el punto más crítico que tenemos ahora en el mundo, China. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Otros índices que tienen más histórico en China es el CSI 300. Vemos que aquí entró en estos tres picos planos, tenían los mínimos descendentes en esta línea de aquí, pero, o incluso si marcáramos estos mínimos de aquí, ha roto tanto un soporte como el otro. Aquí tuvo el retesteo de uno y ahora está rompiendo el otro. O sea, esto es una tendencia bajísima, clarísima, pero también nos está marcando aquí divergencias a nivel semanal, mínimos ascendentes y aquí todo descendente, ¿de acuerdo? Entonces esto es una divergencia alcista. Tiene que acabar de ver cuándo se da la vuelta aquí, porque si se acabara aquí ya no sería una divergencia, ¿eh? Es una potencial divergencia de este mínimo de aquí. Estos de aquí ya los tiene, ¿eh? Esto sí que ya es una divergencia confirmada. Esto aquí es ascendente y esto aquí es descendente. Esto es una divergencia, pero esto se puede ir alargando. Hay que ver lo que pasa. ¿De acuerdo? Si vemos a nivel mensual, vemos que aquí, a diferencia de lo que había antes, aquí no hay divergencias. ¿Por qué? Pues porque esto ha pasado a ser mínimo descendente aquí, respecto a aquí. Aquí todavía no hay divergencias. O sea que tenemos que ver hasta dónde llega estas acciones chinas. Entonces, bueno, pasamos a las conclusiones. Pongamos todo esto en redondo. Aquí tengo unas conclusiones escritas en las que digo conclusiones y cómo va a afectar a bolsa y a Bitcoin. ¿Cómo va a afectar a esto? ¿De acuerdo? Tenemos que USA, estamos como en los 40, incluso 50, pero con más deuda, como hemos dicho. ¿Acabará como Inglaterra? Si es así, queda mucho tiempo. Y sea sí o no, la bolsa probablemente subirá en el largo plazo, con correcciones fuertes entre medio, perfectamente, porque estos son los ciclos económicos, es normal. Pero en el largo plazo subirá, y quizás no en valor, pero sí en precio. Esto quiere decir que se devalúa la moneda. Corto medio plazo, parece alcista, pero tenemos que estar ojito con China, ¿no? Porque en el corto medio plazo sí que puede tener una corrección. Tendremos que estar atentos en China, pero no es un crack del 29. Y en China, es como el crack del 29, pues cuidado porque la economía es globalizada, y esto puede afectar a todo el mundo, pero tiene margen para endeudarse, para imprimir, como os he dicho, y tiene la experiencia pasada. Y ahora aquí viene la clave de todo esto, que digo, el mundo está muy globalizado, como los problemas, pero parece que se está polarizando para que cada uno resuelva sus propios problemas. Buscando aliados, cada uno en su lado intentarán resolver sus propios problemas porque Estados Unidos no quiere perder la hegemonía y China la quiere ganar. Entonces, ¿qué tenemos? USA, pérdida de valor de la moneda. Este es el problema que tiene. No es un crack del 29, pero también tiene una pérdida de peso geopolítico. Estos son los problemas que tiene Estados Unidos. Y los de China tiene un crash económico, está viviéndolo, tenemos que ver dónde acaba, pero tiene un margen con la deuda y con los bancos centrales. Entonces, si vemos la bolsa, como hemos visto, ya tiene esta corrección, o está en proceso, no podemos decir que se ha acabado, no hay divergencias alcistas claras todavía, y ahora lo que toca es subir la deuda estatal y imprimir dinero y bajar los tipos, añadiría. Europa, veis que ni la menciono. Europa está en decadencia, este es su problema. Está en un declive industrial y económico brutal. Entonces Europa tiene que redefinir todas sus bases. Pero ¿qué pasa con Europa? Es que es un gallinero. Europa es un gallinero y está con unas incongruencias brutales. Por una parte, se quieren redefinir como una parte verde del mundo, pero lo han hecho sin dejar que la industria automovilística, por ejemplo, se desarrollara lo suficiente con baterías eléctricas y han permitido que China pase a ser el líder hasta en Europa en temas baterías eléctricas. O con la industria energética, ¿no? con la energía. O sea, también por el tema verde, o sea, está bien a nivel conceptual, pero no has dejado adaptar a tu economía. Si Europa se acaba del carbón, pero sobre todo de las nucleares, las estás cerrando. Yo no tengo claro que no sean verdes, ahora dicen que sí, pero lo que has hecho, cortar el suministro con Rusia, cortas por otro lado, te falta energía, no tienes suficiente energía verde para suplir todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Europa tiene un problema energético también. Europa tiene problemas de todo, o sea, de industria, pérdida de industria. Ya lo hemos visto con el ejemplo de los coches, pero es que no solo eso, también en el mundo de los chips. Solo le queda la parte óptica. O sea, los chips
es Estados Unidos y Asia. Europa no pinta mucho en esto tampoco. ¿De acuerdo? Tiene que redefinirse para poder volver a salir si lo hace. ¿Qué más tenemos aquí? Otra conclusión importante. En general, mucha impresión de dinero. Esto es lo que nos espera, mucha impresión de dinero, lo cual esto es favorable en general para las bolsas y para Bitcoin en el largo plazo. Pero teniendo sus ciclos, probablemente Bitcoin llegará a sobrecalentarse y después a corregir, pero no creo que sea ahora en 2024, probablemente tampoco en 2025, pero ya empezaremos a estar atentos, ¿eh? Bueno, estamos atentos siempre, pero lo que nos dice esto es que probablemente no sea ahora el problema, y más con años de elecciones en los cuales se acostumbra a intentar tapar más los problemas imprimiendo más y endeudándose más. Pues bueno, mucha impresión de dinero y esto a no ser que China colapse, estilo. El 29 es muy alcista para Bitcoin en la bolsa, que es lo que he dicho. ¿Qué nos espera en la inflación? Probablemente más olas de inflación. Y esto quiere decir tipos al alza en el largo plazo. Como hemos visto, hemos empezado un ciclo de subida en el largo plazo muy largo. Lo que no quiere decir que no tenga bajadas ahora en el corto dentro del largo plazo. Estamos hablando que podemos estar unos años estables o bajando los tipos y que dentro de 3 o 4 años se empiecen a subir otra vez. Las razones las hemos explicado en todo este análisis. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya quedado más claro y nos vemos en el siguiente análisis.